contigo, Padre, en tu presencia, cambia todo nuestro alrededor, nuestro interior, Padre, y ya no volvemos a ser los mismos, Padre. Así que ahora, llénanos de ti, ayúdanos a vaciarnos de cosas inútiles, Padre, y ayúdanos a estar concentrados y con hambre y sed de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Está aquí. Vale. Amén. Amén. Bueno. Otra vez me toca predicar. ¿Cuántos me han escuchado predicar antes de aquí? Realmente, cuando uno, ¿sabe? Muchas veces he venido yo a predicar aquí y he predicado muchas veces y el apóstol Pedro dije, si alguno tiene el don de enseñar, que lo haga como si Dios mismo hablara. Y tú ves eso y dices, wow, Señor, ¿tú quieres que hable como tú? Dice, ¿cómo puede ser, no? Y vemos en la palabra cómo Dios dice que si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y eso está en la profecía de este año. Si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, dice el Señor. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa una persona que se autoexamina diariamente. Todos los días toma su cruz y sigue al Señor, reconociendo que yo tengo errores, los tengo. Aquí, todo el que predica aquí tiene errores. El único que fue perfecto y que no cometió ningún fallo fue Jesús. Y entonces, nosotros debemos entender que tenemos que examinarnos, como decía David, examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y mira si es mi camino de perversidad y guíame en tu camino eterno. ¿Cuántos tienen esa actitud? Y si no la tienen, empieza a tenerla, porque eso te va a bendecir y te va a hacer crecer espiritualmente. Pero también, fíjate que Pablo dice, según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, dice. Así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. ¿Era consciente también Pablo de que se ponía delante de Dios para que probara su corazón? En otras palabras, una persona que enseña aquí, o que enseña en un discipulado, o que enseña a otra persona, está siendo probada por Dios. A ver qué estás buscando tú. Si ganarte, para que vea cómo yo hablo, para que vea cómo yo predico, para que vea cómo yo canto, o es para glorificar a Dios. El que glorifica a Dios habla lo que tiene que hablar. No habla lo que la gente quiere escuchar, habla lo que la gente necesita escuchar. Y yo he tenido que aprender eso, y muchas veces ha sido con mi propia experiencia que lo he tenido que aprender. Que uno se equivoca cuando está predicando o intenta ganar a la gente, intenta agradar a la gente para que vean que soy un buen predicador. Pero cuando uno pasa por el trato de Dios, Dios al final te enseña, te guía. Porque voy a hacer una pregunta aquí. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Amén. ¿Cuántos quieren ser llenos? Amén. Todos queremos ser llenos, ¿no? ¿Todos queremos experimentar el Espíritu Santo? Si tú lo crees, hoy vas a salir lleno de aquí. Hoy vas a salir lleno. Pero ahora te voy a hacer una segunda pregunta. ¿Sabes lo que significa ser lleno del Espíritu Santo? Porque queremos ser llenos del Espíritu Santo, es que esto lo hablamos en el discipulado y por eso Juliana, Virginia y Levi están... ¿Sabes lo que significa ser lleno del Espíritu Santo? Porque siempre dice, Señor, lléname, 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 y después no somos conscientes de lo que le estamos pidiendo a Dios. Porque ¿qué pasó cuando Jesús fue lleno del Espíritu Santo? ¿Qué pasó justamente después a que cuando fue bautizado el Espíritu Santo descendió y lo llenó? ¿Qué pasó? Dice que el Espíritu Santo lo guió al desierto. ¿Tú quieres ser lleno del Espíritu Santo? Ahora te voy a hacer otra segunda pregunta. ¿Tú quieres ser guiado por el Espíritu Santo? Porque ser lleno del Espíritu Santo implica ser guiado por el Espíritu Santo. No, yo quiero sentir cosquillas, yo quiero sentir... No, es que tú sales lleno de aquí, te puedes caer o puedes reír o puedes llorar, pero al final lo más importante es que justamente después el Espíritu Santo te quiere guiar. Y eso significa anular mi voluntad para que se haga su voluntad. Y ahí está el problema. Ahí está el problema.
Porque muchas veces queremos hacer lo que nosotros queremos y ya está. Dice, no, es que yo prefiero hacer esto, yo prefiero hacer lo otro, y no tenemos en cuenta la guía del Espíritu Santo. Porque como hemos dicho hace un momento, el Espíritu Santo guió a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. En otras palabras, el Espíritu Santo te guía hacia el problema. No te alejas del problema. No, Señor, en lugares de delicados pastos me hará descansar, dice tu palabra. Pero sí, pero después dice, aunque pase por valle de sombra y de muerte, no temeré mi corazón, porque tú estás conmigo, Señor. El Señor te quiere guiar hacia el problema, pero no vas solo, vas con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si tú no enfrentas el problema, la prueba, la dificultad que estás teniendo tú en tu propia vida, nunca vas a poder pasar a otro nivel que Dios tiene preparado para ti. Tu fe se va a estancar. Porque la fe, para que pueda realmente crecer, es necesario que afronte un problema. ¿O por qué creen que los aviones vuelan? ¿Por qué creen? Los aviones, el sistema de los aviones, cómo están compuestos los aviones, tiene una composición aerodinámica que hace que el viento que viene en contra lo sustente en el aire. Pero si no hay viento en contra, el avión se viene para abajo. Igual, si no viene un viento en contra, tu fe se viene para abajo. Por eso es necesario que la fe choque con el problema que estás teniendo ahora mismo. Que enfrentes a la tentación, que enfrentes al diablo. Pero acuérdate, el Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. Mira, yo quiero que vayamos un momento a Éxodo capítulo 13, versículo 17. ¿Se está entendiendo? Mira lo que pasó en esta ocasión. Todos se acuerdan del pueblo de Israel cuando lo sacó Dios por manos de Moisés de Egipto, ¿no? ¿Se acuerdan, no? 13:17. Éxodo 13:17. Mira lo que dice. Vamos a esperar que lo ponga ahí para que todos podamos seguirlo. Éxodo 13:17. Mira lo que dice. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, dice, luego, cuando fue liberado, dice, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Yo quiero leerlo también en la Nueva Traducción Viviente para que lo entiendan mejor. Dice, cuando por fin el Faraón dejó salir a los israelitas, que costó mucho, porque estuvo ahí, pero porque Dios quería manifestar su gloria, dice, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. Ojo, esa era la ruta más corta. Pero dice, Dios dijo, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Fíjate que en esta ocasión, Dios no hizo enfrentar al pueblo de Israel con el problema, por la mentalidad que tenían. Porque sabía que la mentalidad de esclavos que habían traído durante 400 años en Egipto no estaba todavía renovada para poder enfrentar un problema de esa índole. Y Dios dice que lo llevó camino del Mar Rojo. Y después Dios abrió el Mar Rojo y pasaron al otro lado. Pero no mucho tiempo después dice que 12 espías fueron e inspeccionaron la tierra prometida. Y solo 2 de los 12 trajeron un buen reporte. Dios nos ha entregado la tierra. Pero la mayoría, 10 de los 12, al final, dice, no, son gigantes. Nosotros somos como langostas, como saltamontes. Para ellos nos vienen y nos pisan y se acabó aquí todo. Y empezaron a contaminar los corazones de todo el pueblo de Dios. ¿Creéis que ellos no estaban preparados para ver eso? ¿Ellos no vieron suficiente gloria de Dios? ¿Milagros de Dios? Vieron más que nosotros. Ellos vieron las 10 plagas, vieron cómo Dios abrió el Mar Rojo para que ellos pasasen, vieron como una columna de fuego frenaba a los egipcios para que ellos pasasen tranquilamente sin que ellos lo siguiesen. Y vieron cómo luego cuando los egipcios quisieron seguirlo, cómo el mar se cerró y se ahogaron ahí dentro. Y ahora dudaron de lo que Dios tenía para ellos. No, Dios nos ha traído para que muramos aquí. Más de una vez salió esas palabras.
Más de una vez salió esas palabras. Por eso, el Señor lo que quiere hacer contigo es llevarte al problema. Pero es importante que entendamos que hubo gente, como acabamos de leer, que vio el problema y se echó para atrás. Pero hubieron dos, Josué y Caleb, que fueron los únicos que salieron de la tierra de Egipto y entraron en la tierra prometida. El resto de gente que entró en la tierra prometida había nacido en el desierto. Solo dos creyeron. Solo dos. ¿De cuántos? Solo dos. Solo dos. Por eso es importante de que tú y yo entendamos que el Espíritu Santo nos quiere guiar para poder tomar posesión de lo que Él nos ha prometido a ti y a mí. Porque, Señor, yo quiero tus promesas, Señor, pero no queremos pasar por el desierto primero. Señor, yo quiero que tú me bendigas, pero no queremos pasar por el desierto primero. Qué silencio. ¿Creéis que el Señor tiene cosas buenas para nosotros? Pero ahora fijaos. Hace un momento he hablado de la mentalidad. El pueblo de Israel tenía mentalidad de esclavos. Y nosotros teníamos mentalidad de esclavos. Aunque nosotros no lo creíamos, nosotros éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos del pecado. Y cometíamos pecado como... Por eso dice que nosotros ahora no hemos recibido un espíritu de esclavitud para andar otra vez en temor, sino que hemos recibido un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Ahora, ese espíritu que hemos recibido es el Espíritu Santo. Por eso dice también la palabra que si ahora queremos vivir por la carne, vamos a morir. Pero si por medio del Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Y ahora dice, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En otras palabras, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo contigo? Te va a guiar a que mueras a tu carne, a que mueras a tu yo, a que mueras a lo que a ti te gusta. Eso va a ser el Espíritu Santo. Voy a hacer la pregunta, ¿cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos? Por eso tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. No podemos afrontar un problema creyendo que no vamos a vencer. Hace un momento estábamos cantando la victoria esta y después vemos un problema, adiós Señor, me voy. ¿Sabes? ¿Sabes? No podemos cantar la victoria está y después vemos el problema y salimos corriendo. No tiene sentido. ¿Sabes? Uno está cantando la victoria está y de repente pasa algo. ¿Sabes? Vamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Qué pasó ahí? Amén. Bueno, dice Romanos 12, 2. Fijaos lo que dice. No os conforméis, ahí está puesto también, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora fijaos, dice la Biblia que no nos conformemos a este siglo, ¿no? Sino que nos seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Es decir, que tenemos que pensar, él predicó eso la semana pasada, tenemos que pasar de esclavos a hijos. Y la persona que todavía es inmadura, aunque sea hijo, todavía es como si fuese un esclavo. No difiere del esclavo. ¿Por qué? Porque es inmadura en su espíritu. Por eso nosotros debemos madurar. Por eso, ¿y cómo maduramos? Haciendo la renovación de nuestra mente. Tenemos que renovar nuestra mente. Porque cuando renovamos nuestra mente, entonces tenemos acceso a comprobar, no solo a conocer, a comprobar cuál sea toda la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta. En otras palabras, la voluntad que Dios tiene para ti es buena, es agradable y es perfecta. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros, Dios es bueno, Dios es agradable conmigo, pero solamente es conocimiento. Solo conocimiento. Pero este versículo dice, para que comprobéis. Otra versión dice, para que experimentéis. Que lo que Dios tiene para vosotros es bueno, es agradable y es perfecto. Porque uno dice, no, es que lo bueno no tiene por qué ser agradable a mí. Pero aquí dice que Dios dice que lo que Dios tiene para nosotros es bueno, es agradable y es perfecto. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Pero muchas veces no queremos hacer morir nuestra voluntad, someter nuestra voluntad a la voluntad de Él porque creemos que nos va a ir peor. Sin embargo, aquí está diciendo que lo que Dios tiene para nosotros es bueno, es agradable y es perfecto. ¿Y cómo yo puedo vivir esto? Renovando mi manera de pensar. En otras palabras, una persona renueva su manera de pensar cuando se mantiene firme pensando en lo que ha creído. Por eso dice, tú guardarás, Señor, en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, permanece, es constante, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová, porque en Jehová, confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová está la fortaleza de los siglos. Entonces yo digo, Señor, yo realmente quiero permanecer, Señor, yo realmente quiero seguir, Señor, porque yo sé que tú tienes cosas buenas para mí, Señor. Yo sé que tú tienes cosas buenas para mí, Señor. ¿Cómo hago? ¿Qué hago, Señor? Para yo permanecer ahí, para yo poder vivir con esa mentalidad. Y el Señor me dice, oración. 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 Te voy a hacer una pregunta, ¿cómo está tu oración? No quiero que me respondas, pero yo creo que seas sincero contigo mismo. ¿Cómo está tu oración? Yo digo, Señor, yo le dije el otro día al Señor, yo creo que no sé orar. Si yo aquí puedo orar en voz alta, puedo pronunciar palabras muy bonitas, puedo pronunciar palabras que suenen muy bien, pero realmente sean solamente palabras. Porque oración es más que... La oración es tener una relación con el Espíritu Santo. Mira lo que dice Colosenses 4:2. Colosenses 4:2. Miren lo que dice. Colosenses 4:2. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Ahora fíjate que no es el único sitio donde Pablo dice esto. Dice a los tesalonicenses le dice, orad sin cesar, que viene a ser lo mismo. Ahora fijaos, ¿por qué Pablo tiene que decir esto? Porque frecuentemente una persona empieza a orar y después flaquea en su oración, en su vida de oración. Y nosotros no podemos flaquear en nuestra vida de oración, porque es la oración, en la intimidad, lo que a mí me hace tener la victoria en lo público. No es que yo no ando en victoria, yo ando en derrota. ¿Cómo está tu oración? ¿Estás perseverando en tu oración? Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos han apartado aquí un tiempo para pasar con el Señor? De intimidad. ¿Cuántos lo han hecho? ¿Cuántos lo han hecho? Ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántas veces has podido faltar ese compromiso? En otras palabras, no hemos sido perseverantes. Hemos puesto otras cosas delante que creíamos que eran más importantes antes que pasar tiempo con el Señor. Y luego, ¿qué pasa? Que cuando tú faltas un día a la oración, ¿sabes lo que pasa? Que al día siguiente ya tienes menos ganas. Y es posible, yo el otro día estaba así y no tenía ganas de orar, te lo aseguro, ¿eh? Yo soy sincero, no tenía ganas de orar. Mi carne no quería orar, pero yo sabía que mi espíritu sí estaba dispuesto a orar. Como dijo Jesús a Pedro, el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Pero yo me puse ahí y dijo, Señor, yo sé que este momento es un buen momento para matar la carne. Digo, porque no, mi carne no quiere, pero ahora va a someterse a tu voluntad, Señor. Y uno va y de repente yo en ese momento que fui, el Señor me empezó a hablar, el Señor me empezó a ministrar, el Señor empezó a hacer cosas conmigo que no hubiera hecho si yo no me hubiera acercado. En otras palabras,
cuando peor te sientas es cuando el Señor más te va a tocar. ¿Por qué? Porque tu carne está muriendo. ¿Por qué? Porque la has sometido al Espíritu Santo. Porque tú sabes que el Espíritu Santo te está diciendo, ve a orar, ve a leer la palabra. Y tu carne dice, hoy no tengo ganas. Pero tú sabes que el Espíritu te lo está diciendo. Eso es ser sometido a la guía del Espíritu Santo. Es ahí. Pero ahora fijaos lo que dice. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Velar significa mantenerse despierto. O en otras palabras, otras versiones dice, si quiero recordar, que que por medio de las acciones de gracia yo soy permanente en la oración. ¿Y por qué dice? ¿Y acción de gracias qué es? Yo doy gracias cuando alguien ha hecho a mi favor algo que yo no merecía. Y yo doy gracias. ¿No? Alguien me trae una comida o algo, gracias. Alguien me invita a comer y yo no he pagado nada, gracias Gina, por ejemplo, ¿sabes? O alguien, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que el Señor quiere que nosotros demos gracias no solamente cuando se ha cumplido el favor, sino que cuando oremos dice que Él quiere que demos gracias antes de que se haya cumplido. Porque dice la palabra, si vosotros pedís en mi nombre y creéis que lo habéis recibido, lo tendréis. Y yo no lo tengo, pero yo sé que la palabra de Dios dice que si yo lo pido y creo que lo he recibido, aunque yo todavía no lo veo, lo recibo. ¿Por qué? Porque no caminamos por vista, caminamos por fe. Y digo, Señor, pues si es así me voy a poner a pedir cosas, Señor, ¿sabes? Si esto es así me voy a poner a pedir cosas. Vamos, yo le dije, Señor, yo quiero, esto lo digo aquí delante de vosotros para que cuando pase seáis testigos de esto. Yo le pedí al Señor, dame Señor un coche, pero no cualquier coche, digo, un Ford Focus rojo, 0 kilómetros. No Ford Fiesta, perdón, dije Ford Fiesta. 0 kilómetros, digo, Señor, yo te lo pido, Señor. Vamos, y se lo pido al Señor, pero no solo eso, sino también digo, Señor, yo el otro día conté el testimonio aquí, el jueves, digo, Señor, yo voy a pedir también por la sanidad de mi compañero de clase. Estuve orando por él y no le impuse las manos, no hablé en voz alta, no hice nada de eso porque estábamos en medio de la clase, no podía interrumpir la clase, pero él me decía que le dolía la barriga. Y yo orando, Señor, tócalo, Señor, tócalo, Señor, tócalo. Y de repente le digo, yo estoy orando por ti, ¿sabes? Y me mira y me dice, pues ya se me ha ido el dolor, ¿sabes? Y al rato me vuelve a decir, yo que se me dio de verdad, que se me dio de verdad, ¿sabes? Que se me dio de verdad. Pero al día siguiente, digo yo, mi tía Conchi, o sea, la hermana de mi madre, me dice, tengo bronquitis. Y nada más que me dijo eso, digo, ahí voy para allá, para tu casa y ahora por ti ahora mismo. ¿Por qué? Porque Dios dice que pidamos. Y yo voy a pedir la sanidad de tus pulmones. Y fui. ¿Sabes lo que pasó? El Señor, mira, dice que ella esa noche durmió bien. Esa noche dice, porque antes tenía que respirar así, claro, porque una bronquitis, y tenía que respirar, y dice que ya se mejoró. Dice que la tos se le cambió, porque cuando tú toses, cuando tienes bronquitis, la tos es mucho más, se escucha mucho más fea, ¿sabes? Por decirlo así. Y dice que todo eso mejoró, todo eso. Y digo, Señor, tú sabes, ¿no? Tú sabes, pero ¿qué estoy haciendo yo cuando hago eso? Estoy activando mi fe. ¿Pero por qué? Porque la fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. Por eso nosotros no podemos decir, yo te creo, Señor, pero después no actuamos en obediencia a lo que Él nos pide. Por ejemplo, una persona puede tener amor por otras, porque Dios se lo ha dado, y por ese amor quiere ver a esa persona que está enferma sana. Pero el amor no la va a sanar, la va a sanar la fe. Por eso dice Pablo, no es porque seamos circuncidados no es porque seamos circuncidados o incircuncisos, sino que lo que importa ahora es una fe motivada por el amor, dice. Fíjate que el amor va a querer que el otro sea sano, va a querer ir, pero la fe es la que activa el poder. Como dijo Pablo. Por eso yo por amor digo, yo quiero que ese sea sano. Y después le pongo en las manos por fe. Digo, Señor, que sea sano en el nombre de Jesús. Porque tú, Señor, has dicho que impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y sanarán. Por eso nosotros tenemos que despertar la fe. Tenemos que despertar la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Ponme la música, es lo que te pedí, David. Sin fe es imposible agradar a Dios. Baja un poquito. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos tienen fe aquí? Yo te voy a decir algo, tú tienes fe. Otra cosa es que la estés utilizando. Tú tienes fe. Tú tienes fe.
Otra cosa es que la utilice. Sí. Ujú. Sí, dime. Sí, que si una persona está sentada y no tiene fe, ¿no? ¿Dice tú? ¿No? La misma persona que está aquí sentada, vamos con todo domingo, cuando yo por aquí, si no tuviera fe, vendría aquí. O sea, que nosotros no más tiempo que tenemos. No, hay gente que no tiene fe. Muchas veces que... Y puede estar aquí sentado un tiempo. Sí, Jesús, por ejemplo, cuando enseñaba en la sinagoga estaban los fariseos. Y los fariseos no tenían fe, no creían en lo que Jesús portaba y tenía. Pero fíjate que dice que en un momento dice que Jesús estaba enseñando y dice que había gente, escribas, fariseos, había gente que había venido a escuchar a Jesús. Y la palabra dice que el poder de Dios estaba sobre Jesús para sanar. Pero Jesús no estaba sanando, estaba enseñando. Es decir, que Jesús tenía el poder, pero hasta que no vio fe, no se activó. Porque dice que de repente abrieron el techo, hicieron un agujero y bajaron a un paralítico, que es la palabra del paralítico. Y dice que viendo la fe de ellos, entonces dijo, tus pecados te son perdonados. Y entonces todos los que estaban allí se escandalizaron. Dice, ¿tú cómo eres capaz de perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesús dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, yo te mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces, todos los que estaban allí estaban escuchando a Jesús. Muchas veces escuchamos a Jesús, pero no oímos con fe. Ese es el problema. No oímos con fe. Entonces ellos no oyeron con fe. Los que se llevaron la bendición ese día no eran los fariseos, los escribas que habían venido a escuchar a Jesús. Los que se llevaron la bendición fueron los que abrieron el techo porque sabían que Jesús podía sanar a su amigo. Y dice, y viendo Jesús la fe de ellos, hizo el milagro. Y los demás se fueron, no solamente se fueron sin el milagro, sino se fueron con dureza en su corazón. Porque otras veces dice que Jesús, un hombre que tenía la mano deformada, que estaba seca, dice, y era día de reposo, dice, y lo llamó, estaba enseñando y lo llamó, y lo pasó adelante. Y miró a todos que eran fariseos, y los escribas y todos estos que eran los que conocían la ley, preguntó, ¿es correcto hacer el bien o hacer el mal en el día de reposo? Porque no estaban conformes que ellos hiciesen algo en el día de reposo. Y dice que ellos no respondieron nada. Y dice que la Biblia dice, Jesús se entristeció a causa de la dureza de su corazón. Pero que él se entristeciese por lo que ellos dijeron no impidió que él hiciese el milagro a este hombre, que sí creería. Dice, en el nombre de Jesús, sé sano. Y se sanó. ¿Se sanó? Y este hombre se llevó la bendición. Y los otros, con la dureza de su corazón, se fueron sin la bendición. Pero los fariseos no habían nacido de nuevo. No habían nacido de nuevo. Ellos no habían nacido de nuevo. Por eso, algo que hoy yo sé que Dios quiere hacer contigo es activar tu fe. Eso lo quiere hacer el Señor hoy. Activar tu fe. Por muy pequeñita que sea. Dice que el reino de Dios es como un grano de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas. Pero que después dice que se convierte en un gran árbol. Y después dice que las aves del cielo vienen a anidar de sus ramas y las bestias del campo vienen a cobijarse en su sombra para protegerse del sol. ¿Cómo algo tan pequeño se convierte en algo tan grande? Es la transformación que el Señor produce en nuestros corazones a través de la fe. A través de la fe. Por eso leímos antes en Romanos que nos transformemos por medio de la renovación de nuestra mente. Se opera la transformación de nuestras vidas. No podemos permitir que hoy seamos los mismos que mañana. Y cuando me refiero a mañana me refiero un tiempo después. No puede acabar este año y empezar el otro y yo empezar de la misma manera que yo he empezado hoy. Porque eso significa que estoy dando vueltas en círculo. Que no he sido capaz de afrontar el problema como le pasó al pueblo de Israel. No querían afrontar y dice, si vosotros no queréis afrontar el problema, a pesar de que yo voy con vosotros, entonces vais a dar vueltas durante 40 años. Jesús estuvo 40 días en el desierto. El pueblo de Israel estuvo 40 años. El propósito de Dios no era que el pueblo de Israel estuviese 40 años en el desierto. Pero por la dureza de su corazón,
Dios lo mantuvo en ese lugar. Y muchas veces nosotros nos salimos de esa zona por nuestra terquedad, por nuestra incredulidad. Y Dios nos ayuda a creer. Yo te quiero llevar a otro nivel, yo te quiero llevar a otra tierra, a la tierra prometida. Yo te quiero llevar. Pero no le creemos a Dios. Pero seamos como Josué y Caleb, que sí creyeron. Sí creyeron. El Señor quiere romper hoy un ciclo en tu vida. Si tú reconoces que te has quedado atascado por cualquier circunstancia, el Señor hoy te va a sacar. El Señor hoy te va a sacar. Pero solamente debes creer en Él, tienes que tener fe en Él, tienes que actuar en fe. Tienes que actuar como si ya tuvieras lo que le has pedido. Fijaos, el apóstol Santiago dice, vosotros, codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar lo que queréis. Y ahora dice, y esto os pasa porque no le pedís a Dios. Y después dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Por qué? Porque esas eran personas, cuando Santiago está hablando de eso, está hablando a gente cristiana, gente que ha conocido a Dios, pero que está jugando con el mundo. Es decir, que no es constante en su manera de pensar. No hay constancia en su vida. Son personas que el mismo Santiago lo llama gente de doble ánimo, que hoy piensa una cosa y mañana piensa otra. Y él decía, hermanos, esto no puede ser así. Ustedes deben permanecer firmes en su manera de pensar. Si Dios lo ha prometido, Él lo hará. Aunque la situación en la que tú estés metido ahora no entiendas, pero el Señor lo va a hacer. Por eso dice la Biblia, orad sin cesar, dando gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros. Pero si leemos bien ese pasaje, no quiere decir que dar gracias sea la voluntad de Dios. Lo que quiere decir es que el momento y el proceso que tú estás pasando es la voluntad de Dios y por lo tanto tú tienes que dar gracias por eso. Porque tú sabes que eso te va a ayudar a crecer. Eso te va a ayudar a crecer. Por eso no puedes hacer que tu fe se esconda. Tienes que soltar tu fe. 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 ¿Se entiende? ¿El Señor está hablando? Fe. 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 Renovemos nuestra manera de pensar. Apliquémosla. Señor, yo no lo veo, pero lo creo, Señor. Por eso una de las cosas que hace la gente que tiene fe es imaginar. Porque yo imagino en mi mente lo que yo ahora no veo, pero yo sé que un día lo veré. Porque la fe, tu fe y mi fe va a hacer que lo que tú hoy no veas, mañana lo puedas ver. Y te voy a decir algo, tu fe necesita crecer. ¿Os acordáis de ese momento que está Tomás? Cuando Jesús ya había resucitado. Dice que Jesús apareció a sus discípulos y entre ellos no estaba Tomás, uno de sus discípulos. Y después, cuando Jesús ya se fue, los discípulos hablaron con Tomás. Y dice, Tomás, hemos visto al Señor, está vivo. Y Tomás que dijo, sí, amén, yo lo creo, ¿sabes? Eso dijo Tomás. No, Tomás dice, si yo no veo las señales de sus manos y no meto mi dedo en la llaga de su costado, yo no voy a creer. Y 8 días después, cuando Jesús aparece, y Tomás lo ve, se queda blanco, me imagino. Yo no sé en ese momento cómo se sentiría Tomás, ¿no? Dice, aquí estoy, Tomás. Dice, mira, las señales de mis manos, mira, mete tu dedo en la llaga de mi costado. Dice, porque has visto, has creído, Tomás. Pero fíjate, Jesús no le dijo, no creíste. Dice, porque has visto, has creído. Le está diciendo Tomás, ahora tienes fe. Esa es una fe que se basa en los sentidos. Es una fe que se basa en que si yo lo necesito ver para creerlo. Porque Tomás creyó cuando pasó eso. Y muchas veces usamos nuestros sentidos, el tacto, la vista, los oídos, para creer. Y te voy a decir algo, Dios
puede hacer cosas. ¿Por qué? Porque a lo mejor en un momento de nuestra vida necesitamos creer de esa manera. A lo mejor en un momento más inmaduro de nuestra vida necesitamos creer de esa manera. Necesitando ver. Pero después, si nosotros vemos, hay otro tipo de fe, que es la que tuvo Abraham. Dice que viendo su cuerpo como muerto, dice, o la esterilidad de la matriz de Sara, dice, no dudó de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Ese es otro tipo de fe, porque la fe es como un sexto sentido. Es como un sexto sentido que se debe activar en nosotros. Por eso tenemos que activar nuestra fe. Yo te desafío hoy a que actives tu fe. En lo más pequeño. Yo me acuerdo que cuando hace tiempo yo me ponía, venía mi padre con el coche, íbamos a la reunión o algo, hace tiempo, y yo digo, Señor, tú no vas a dar un aparcamiento. Todavía lo sigo haciendo, pero eso es declarar fe, y que aparezca un aparcamiento en un lugar donde no puedes aparcar. Eso es fe. Dice, bueno, pero es una tontería, sí, pero es que necesitas ser fiel en lo poco para que Dios te lleve a otro nivel. A lo mejor necesitas tener fe para eso. ¿Tú crees que si tú no tienes fe para que Dios te dé un aparcamiento, Dios te va a dar fe para ver milagros? Si tú no tienes fe para lo que ves, ¿cómo vas a tener fe para lo que no ves? Por eso, como Tomás, primero con lo que veo, después con lo que no veo. Si yo no tengo fe para lo natural, ¿cómo voy a tener fe para lo espiritual? Fe para lo espiritual. Amén. Ven, Virginia, aquí, ven. Que alguien se ponga detrás, por favor.